Bueno, bienvenidos a todos. Damos inicio al cuarto Ateneo de Palker. En esta ocasión, el objetivo de esta hora y media, la idea es que trabajemos juntos en una temática que es bien propia de nuestro trabajo, que es el abordaje de familias en cuidados paliativos. Por un lado, hoy nos acompaña la licenciada Marisa Medina. Marisa es psicóloga especializada en oncología, en psicooncología y cuidados paliativos. Es además terapeuta familiar, tiene amplia experiencia en el campo de la intervención y del abordaje de familias. Es miembro del equipo docente del Programa Argentino de Medicina Paliativa de Fundación FEMEVA. Además es coordinadora de cursos del área de psicología del Programa Nacional de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional del Cáncer y también es docente en formación de posgrado de Flaxo, FEMEVA y de SAC, entre otros. Gracias, Marisa, por acompañarnos. Y por otro lado está la doctora Fanny Vega, Gloria Fanny Vega, que es especialista en medicina familiar, certificada en cuidados paliativos. Fanny es médica de planta de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Tornú. Es también coordinadora de residencia posbásica en cuidados paliativos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es miembro de la Secretaría Científica de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos y es docente del Programa Argentino de Medicina Paliativa de Fundación FEMEVA. Bueno, muchísimas gracias por aceptar este convite y les propongo a todos que nos mutiemos, así no hay interferencia con el afuera. Pueden ir volcando las preguntas en el chat y dejamos como la última parte para intercambio. Bueno, ahí voy. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto andar por aquí esta tarde. Fanny. Bueno, yo me sumo. Ahora sí te veo acá. Sin darnos mucho en la presentación. Me sumo al agradecimiento del grupo de la empresa. Realmente para nosotros es compartir un momento con amigos. Y bueno, queríamos hacer como un pequeño recorrido de itinerario de qué es lo que vamos a trabajar en este encuentro. Repasar algunos conceptos sobre familia, específicamente sobre entrevista familiar, tratando de unificar algunos términos, especificaciones sobre indicaciones, objetivos, y tratar de hacer una aproximación a los momentos o pasos que puede tener una entrevista familiar. La pasamos. Para ir repasando algunos conceptos, todos sabemos que el concepto de familia, técnicamente, se ha ido modificando en el transcurso de las últimas décadas. Ya la bibliografía no habla solo de familia, sino que ha ido virando desde lo que conocíamos como un vínculo biológico a lo que puede ser un entorno un poquito más amplio, lo que llamamos entorno afectivo, que contempla la asociación de vínculos tanto biológicos como no, los vínculos ampliados, y como en un concepto de sistema, ese sistema no solo en la amplitud, sino en lo que va trabajando como alianzas en esos vínculos, empieza a tomar el contexto afectivo y el concepto de quiénes son los cuidadores dentro de ese sistema. De ahí también surgen algunas propuestas dentro de la bibliografía en función de los que son los equivalentes familiares como sistemas cuidadores en los pacientes que enferman. La pasamos. De ahí en más, ahora surge este nuevo concepto que lo va a explicar Mari. Bueno, como recién nos contaba Fanny, el concepto de familia, cómo la vemos, cómo se organiza, viene siendo muy afectado en los últimos tiempos, tanto por cuestiones sociohistóricas como por cuestiones epistemológicas, ¿no? Estamos arribando a nuevos paradigmas, con el paradigma de la complejidad, de la multiplicidad, que hace que lo que es la familia y lo que entendemos por ella se vaya modificando y se vaya ampliando. Vamos a ver que es un entramado vincular, que es abierto, que es heterogéneo, que es múltiple. Y hay dos cuestiones importantes que podemos agregar con todo esto, que es que funda y marca el origen subjetivo de sus miembros de manera privilegiada, pero no única. Esto es algo que el psicoanálisis vincular viene trabajando mucho,
y creemos que los espacios de subjetivación y las tramas de subjetivación son muchas para la persona, si bien la familia tiene el privilegio de ser como la más importante, pero también el resto. ¿Cómo vamos a definir a la familia? Como el grupo íntimo de personas con las que uno puede contar a lo largo del tiempo para obtener y brindar consuelo, cuidado, apoyo, sustento y proximidad emocional. Puede estar constituida por las personas con las que nos criamos, la familia de origen, y o también por las que elegimos en la vida, que es la familia electiva. O sea, nos corremos de concebir a la familia como aquel grupo que se unía por lo que era biología, por los vínculos biológicos o por alianza, y agregamos todo lo que tiene que ver con lo electivo, y que definitivamente lo que cuenta son las funciones o el grupo que permite la subjetivación, el amparo, el cuidado, la regulación, el afecto, y por eso ya no vamos a hablar de familia, sino de familias, porque vamos a encontrar ya no solo la familia nuclear, sino distintos grupos que van a estar conformados por distintos tipos de vínculos, distintas tramas relacionales. Y acá es bueno preguntarnos por qué incluimos a la familia en cuidados paliativos. Primero porque es una trama interdependiente entre todos o entre algunos de sus miembros. Entonces, lo que le pase a alguno de los integrantes de esa trama va a repercutir y va a tener impacto en el resto y viceversa. Por otro lado, nosotros como sujetos emergemos de esa trama relacional. En ese entre devenimos sujetos y nos vamos formando, por lo cual la manera de experimentar la enfermedad de nuestros pacientes va a tener que ver sí o sí con esa trama relacional, con la ideología, con la comunicación, con las creencias que tengan acerca del enfermar, de los límites de la vida, de la muerte. Por eso es que también vamos y ampliamos el foco hacia la trama relacional de los pacientes. Y por otro lado, sigue siendo esa trama relacional la proveedora de cuidados, por lo tanto, también es tarea nuestra poder cuidarla. Mirando a la familia, vamos a poder asistir y comprender mejor a nuestros pacientes. Y a la vez esa familia dadora de cuidados va a ser también nuestro objeto de cuidado. Entonces, vamos a asistir a todos los integrantes que atraviesan desde distintos lugares el proceso de enfermar, de despedida y de muerte. Cuando irrumpe la enfermedad dentro de esta trama relacional, así como cualquier ingreso, cualquier salida dentro de esta trama, vamos a ver que se produce un gran desequilibrio, una desorganización de esa coherencia o de esa organización que esa trama tenía hasta ese momento. La enfermedad irrumpe y las características que va a tener ese impacto va a tener que ver con cómo se amalgaman determinados condicionantes o determinados elementos que le van a dar una forma particular a esa crisis, a ese momento, al proceso y también a la posterior reorganización, si es que lo logran, ¿no? Uno de los elementos tiene que ver con el paciente, qué edad tiene, en qué momento vital está, qué rol ocupa en esa trama relacional, qué lugar ocupa en esa familia y en la vida de cada uno de los integrantes. Después vamos a mirar también el momento vital de la familia. No es lo mismo una familia con niños, una familia con adolescentes, una familia ya adulta donde los hijos ya se han ido de la casa, una familia de ancianos, ¿sí? Eso también va a ser un condicionante, una forma particular que va a atravesar esa crisis y esa posterior reorganización. También están las características de la enfermedad, ¿no? ¿Qué tipo de enfermedad es? ¿En qué estadio se encuentra cuando se hace el diagnóstico? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Qué pérdidas están asociadas a esa situación?
la relación que tiene cada uno con la persona enferma, si hay relaciones cercanas, lejanas, conflictivas, relaciones fluidas. Todo eso son elementos que van a ir aportando lo suyo a esta situación. ¿Cómo era el tipo de funcionamiento previo de esa trama? La enfermedad ocurre en una historia de ese grupo relacional y también en la historia del paciente y de cada uno de los miembros. A mí me gusta decir cuando trabajo con familias, inclusive también cuando trabajo con pacientes, ¿no? Al principio que uno llega a una película que empezó hace mucho, ¿no? Entonces tenemos que tomarnos un tiempo para poder comprender cómo es el argumento, quiénes son los personajes importantes, los más lejanos, los más distantes, ¿no? Pero sí o sí, eso ocurre en una historia y en una trama, y en algo que viene sucediendo. Y esa trama sí o sí va a atravesar la experiencia, tanto para el paciente como para los familiares. ¿Cuáles son los patrones de comunicación en esa familia? Si son fluidos, si se puede acordar, si se permite negociar. ¿Cuáles son los factores que están vinculados a la información? ¿Cómo recibieron la información? ¿Qué impacto tuvo? La relación con el equipo de salud, cómo perciben a la institución salud y el equipo tratante, cómo se pueden comunicar con ellos, qué accesibilidad hay, cómo manejan las emociones, si está permitido, si le hacen lugar a las emociones, al enojo, al miedo, a la tristeza, si está permitido expresarlas, si las pueden nombrar, qué hacen cuando alguien se pone triste o cuando alguien se enoja. ¿Con qué recursos cuenta esa familia? Intelectuales, sociales, ¿con qué recursos emocionales? Y también con los factores socioculturales, a qué grupo pertenecen, qué costumbres tienen, qué concepción tienen de la enfermedad y de la muerte. Todos estos elementos se van a conjugar y a relacionar dando una determinada manera, un mapa de cómo esa familia está atravesando la situación y también el paciente. Y para terminar con este repaso de conceptos, no queríamos dejar de mencionar cuáles son los objetivos que perseguimos cuando asistimos a una familia. En cuidados paliativos trabajamos con la familia, pero no es lo mismo que una terapia familiar, ¿no? Donde hay un motivo de consulta, donde se abren cuestiones, donde nos metemos con, por ahí con cuestiones estructurales. En cuidados paliativos, el objetivo, el foco va a estar puesto en la situación de enfermedad, en cómo impacta en cada uno de los miembros y en el grupo total, ¿sí? Y lo que vamos a intentar todo el tiempo es que puedan recuperar el equilibrio que perdieron cuando irrumpe la enfermedad. Vamos a intentar facilitar el proceso de adaptación de cada uno de los miembros y de todo el sistema a la situación de enfermedad y de posible pérdida de su ser querido, tanto en los inicios como cuando tienen que convivir con fracasos de tratamientos o con la enfermedad incurable, como cuando también se acerca al final. Vamos a facilitar la tolerancia y la adecuada gestión de la incertidumbre que acompaña estos procesos, que es algo determinante, y vamos a ir acompañando y poniendo como pequeñas señales en ese camino para que la familia pueda vivir una situación con mayor percepción de control, con mayor agenciamiento. Vamos a brindar información tanto de la enfermedad en sí misma, de los procesos emocionales, de los tipos de afrontamiento, del manejo de las emociones, de los cuidados. La familia no viene con un libro abajo del brazo de cómo atravesar esta situación o de cómo cuidar. Entonces es tarea nuestra todo ese trabajo que hacemos desde la información y desde la enseñanza. Vamos a facilitar una adecuada organización de los cuidados, que de alguna manera puedan integrar eso que irrumpió en un momento
y puedan reacomodarse y cuidar a su ser querido, mantener los planes vitales de cada uno y a la vez cuidarse ellos mismos. Vamos a intentar aumentar sus recursos, como les decía hace un ratito, capacitándolas para el cuidado del paciente y también para el propio autocuidado. Vamos a estar muy atentos para detectar y asistir miembros en riesgo, ¿sí? Qué historias hay con la enfermedad y con la muerte previa, si hay situaciones concomitantes en algún miembro de la familia, si hay antecedentes de algún cuadro psicopatológico puntual. Vamos a estar muy atentos a todo esto para hacer la asistencia adecuada. Vamos a facilitar los procesos de deliberación y de toma de decisiones, proporcionando un espacio y una estrategia adecuada para la solución de conflictos o intereses disímiles entre paciente y familia, o entre la familia, o entre el equipo y la familia. Vamos a facilitar todo el proceso de toma de decisiones. Vamos a prepararlos para la pérdida, intentando evitar un duelo complicado, y posteriormente al fallecimiento del paciente con la familia, vamos a hacer, en la medida de lo posible, el acompañamiento en duelo. Fanny. Bueno, en función de todo lo que nos transmitía Mari, la intención es pensar desde un esquema básico de circularidad en el funcionamiento de las familias, cómo nuestra estrategia, pensando en cómo abordamos familias, cuál es la referencia diagnóstica que buscamos al hacer cuidados paliativos y cómo la podemos utilizar en este circuito con un objetivo terapéutico e implementando todo lo que acaba de contar Mari. Podemos pensar que a partir de un esquema interesante trabajado por Hill después de la Segunda Guerra Mundial, en donde admite que la presencia de una enfermedad, ya sea de uno o más miembros dentro de un sistema, condiciona o provoca un grado de crisis familiar y ese grado de crisis va a desencadenar algún nivel de sufrimiento familiar. Y ahí empieza la interrelación. En este circuito circular, como esas crisis van a estar condicionadas por la capacidad de recursos familiares, valores, experiencia, cultura, desarrollo familiar, etapa o momento vital, y cómo esos recursos también a su vez van a ser condicionados y van a condicionar síntomas familiares, distintos niveles de ansiedad, distintos niveles de sobrecarga, de angustia, niveles extremos llegando a una condición de claudicación familiar. Como ven, esta circularidad de alguna manera está presente y va a generar algún grado de retroalimentación, ya sea negativa o positiva. Y esto no significa que no pueda existir, aún en un sistema en crisis y aún en un sistema sufriente, algún grado de homeostasis familiar, que es otro concepto interesante para trabajar, ¿no? Y pensar. De alguna manera, a partir de una crisis, uno puede tener dos resultados, la posibilidad de una adaptación y de una no adaptación. De ahí surgen los conceptos de disfuncionalidad o funcionalidad o equilibrio o desequilibrio. Pero esto no lo tenemos que pensar solo desde un marco muy teórico, sino desde lo que, mirando todas estas dimensiones, uno se imagina en cada caso patente con un familiar o con un paciente o con ambos cuando va a hacer una entrevista, teniendo en cuenta que la posibilidad de adaptación y de no adaptación es dinámica. O sea, una crisis familiar puede desencadenar todo un proceso, un sube y baja de esas condiciones de adaptación o desadaptación en las que nosotros, desde nuestra función en cuidados paliativos, tenemos que saber detectar y conocer. Y ver en qué etapa o en qué momentos de esta circularidad nos encontramos y cómo podemos acompañar, en algunos casos, intervenir en mayor o en menor medida, y también saber detectar los propios recursos de la familia para organizarse por sí misma. No necesariamente nuestra intervención tiene que ser exclusiva o total para corregir, sino simplemente saber si este sistema va a necesitar un acompañamiento, va a necesitar
una mayor intervención, una menor intervención en función de esos recursos, ¿no? La pasamos. Ahí no sé si la podemos pasar. ¿La pasé? Ahí. Ahí está. Entonces, teniendo en cuenta que el núcleo de una entrevista familiar conceptualmente es un encuentro, y un encuentro que muchos autores lo hablan o lo manifiestan, y sobre todo desde lo técnico, como un encuentro auténtico en función no solo de armar un vínculo, sino de todos los condicionantes que hacen a qué objetivos tenemos en ese encuentro. No solo los valores, en la honestidad, en el contenido, sino desde ya que a partir de esa vivencia se va a desarrollar todo un sistema terapéutico. Vamos a compartir emociones, vamos a ser gestores de esas emociones y de todo lo que se pueda transmitir o lo que se pueda desencadenar, tanto para el grupo familiar como para el equipo tratante y participante de este encuentro, ¿no? Entonces, tener en cuenta todos esos condicionantes y todas esas variables. Siempre pensando de que existe un objetivo y que tenemos que cumplir uno o más objetivos en una entrevista, y que vamos a trabajar técnicamente a partir de una entrevista semiestructurada. Ahí la pasamos. Bueno, uno de los objetivos que tiene la entrevista familiar, sumamente importante, para mí es como un punto de partida muy importante, es el diagnóstico situacional temprano, tanto de la situación del paciente como de la familia. Entonces, ¿qué vamos a evaluar en esa primera o en las primeras entrevistas? Primero, la historia de la enfermedad y el estado actual del paciente, ¿no? ¿Cómo empezó esa situación? ¿Cuánto hace? ¿Cómo estaba la enfermedad? Si era incipiente o estaba avanzada al momento del diagnóstico. Vamos a chequear o a evaluar cuál es el pronóstico, qué tratamientos se hicieron, cuáles fueron las pérdidas asociadas a esos tratamientos, cuáles fueron las pérdidas asociadas a la irrupción de la enfermedad en la familia. También vamos a evaluar la personalidad y las circunstancias del enfermo, ¿sí? ¿Qué estilo de afrontamiento tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es su proyecto? Si está trabajando, cuál es el rol que desempeña en ese sistema. Vamos a evaluar también el conocimiento y las actitudes que tiene el paciente de lo que está sucediendo y también cada uno de los miembros de la familia. Por lo general, uno chequea qué información tienen, qué información recibieron de los médicos y también qué percepción, porque a veces la percepción que tiene alguno de los miembros de la familia no coincide con la información recibida. Entonces, siempre vamos como trabajando en estos dos niveles. ¿Qué información se recibió y cuál es la percepción que ellos tienen de cómo está la situación? También vamos a evaluar estructura familiar. En un ratito vamos a ver lo del genograma. ¿Qué tipo de familia? ¿Quiénes la integran? ¿Cuáles son los vínculos? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo es el funcionamiento familiar en cuanto a la cohesión, que es el pegamento, la unidad que tengan? Entonces vamos a tener un gradiente de familias muy aglutinadas, de familias donde los vínculos están como hasta enredados o pueden ser caóticos, familias que están unidas, donde hay límites entre sus miembros, pero son límites permeables, o familias con límites muy rígidos que están desligadas y que podríamos decir que cada uno de los integrantes es un mundo o una estructura o un sistema en sí mismo, ¿sí? Vamos a evaluar los roles que tiene cada uno, la flexibilidad para los cambios, para resolver problemas, para cambiar sobre proyectos o sobre situaciones determinadas. Vamos a evaluar los límites, si los límites son rígidos, si están, si no están. En las familias aglutinadas vamos a ver un borramiento de los límites. Lo mejor es encontrarnos con una familia que puede flexiblemente
acomodarse, abrirse a los cambios, buscar soluciones, acomodarse, que tienen límites más flexibles, y también que son más democráticas en la toma de decisiones, que pueden buscar soluciones y que pueden acordar, que pueden ser creativas. También vamos a evaluar el área de la comunicación, ¿no? ¿Cuáles son las pautas comunicacionales? Si se privilegia la palabra como vehículo de comunicación, si se hace lugar a las diferencias, si se pueden poner en cuestión las certezas que ese sistema trae para abrirse a nuevos significados o a las diferencias entre distintos miembros. Principalmente si se privilegia el diálogo como forma de comunicación. Vamos a mirar atentamente el momento vital de la familia, ¿sí? Y la repercusión que tiene esta crisis en cada uno de sus miembros, en los niños con todas sus características, en los adolescentes. Y ahí también vamos a intentar evaluar cómo está el equilibrio entre los planes vitales de cada uno y las tareas de cuidado y el acompañamiento de la persona enferma, ¿no? Porque el objetivo es como que haya un equilibrio, que no se dejen de lado las tareas vitales y a la vez se pueda hacer lugar al cuidado. Vamos a valorar los recursos de la familia, recursos de tolerancia al malestar, a la incertidumbre, a la espera, recursos para compartir las emociones, para hacerle lugar y sostener emociones fuertes. Vamos a valorar los recursos sociales, si hay fuentes de apoyo, si pueden pedir ayuda, si tienen un buen intercambio con el resto de los grupos hacia afuera, los recursos espirituales, los recursos económicos y también los prácticos en torno a las cuestiones de cuidado. Vamos a detectar si hay situaciones problema y en qué área, si es en lo económico, si es en lo emocional, si es en lo espiritual, si tiene que ver con la reorganización y los roles. Vamos a evaluar también puntillosamente las necesidades que presenta la familia, si tienen que ver con la información, con el soporte y la contención, con necesidad de apoyo social, si el apoyo social es percibido, si lo tienen y si a la vez perciben que lo tienen. Las necesidades si están en torno a lo emocional, a lo espiritual o económicas. De acuerdo a esto también vamos a ver qué plan nosotros hacemos de intervención y qué integrantes del equipo tienen que tener un rol más protagónico o más secundario. Vamos a intentar tempranamente, como les decía hace un ratito, detectar miembros en riesgo, si hay niños o ancianos. Esta cuestión que a veces tienen las familias de creer que no diciendo se protege, ¿no? Cuando en realidad siempre la palabra es una red que sostiene para poder atravesar todas estas situaciones y que no tienen que ser traumáticas en sí mismas si son acompañadas de soporte, de diálogo, y también los niños, los ancianos pueden recibir perfectamente y participar de acuerdo a su etapa vital de los cuidados. Vamos a estar atentos a si hay antecedentes psicológicos previos en alguno de sus miembros, si hay confluencia con otra crisis, por ejemplo, alguien que está perdiendo el trabajo, alguien que se está separando, entre otras cosas, si hay pérdidas anteriores cercanas o que no fueron resueltas, si hay historia de otros miembros enfermos, cómo lo transitaron, qué cosas les sirvieron, qué cosas los ayudan cuando están tristes, cuando están enojados. Vamos a ver también cómo está la salud de cada uno de los miembros, si hay alguna cuestión médica en alguno de ellos. Y vamos a hacer una identificación y evaluación de recursos del cuidador principal, de aquella persona que elegimos o que vemos que va a poder llevar adelante como responsable los cuidados. ¿Con qué red contamos? ¿Cómo es el vínculo con el equipo? Entre otras cosas. Bueno, y el genograma que ahora nos va a contar Fanny, que Sí, nos un poco sirve para siguiendo lo poder que... evaluar la estructura de la familia. Sí. Claro.
Sí, teniendo en cuenta lo que decía Mari, pensando en que a veces nosotros esto lo ponemos dentro de una esfera muy teórica, bajándolo a la realidad, todo esto tiene que constar en una historia clínica y de hecho los instrumentos más prácticos y más usuales que podemos incorporar son a partir de un genograma. Ahí identificamos, como decía Mari, en una estructura distintas generaciones, vínculos, eventualmente la condición física de quiénes son los miembros de esa estructura. Acá en el genograma estructural le decía a Marisa esta tarde que me olvidé de poner las mascotas, también es importante como vínculo afectivo para los pacientes. Y yendo a un genograma más funcional, obviamente todo esto lo ponemos dentro de un marco muy simbólico, ¿no? Hay gente que lo usa más, hay gente que lo usa menos, pero sepan que son herramientas bastante prácticas, visualmente prácticas, que obviamente se van completando a medida que uno va haciendo la historia clínica. Es más difícil en las historias informatizadas porque eso obviamente nos genera cierta complejidad en el registro, pero es importante detectarlo. Analizar vínculos en un genograma funcional también nos ayuda a historizar, como decía Marisa, cómo viene la conformación de esa estructura, no solo de alianzas, de vínculos, sino también de condición práctica para los cuidados. Y ahí es donde vamos a definir cuáles son situaciones estresantes que se pueden dar una o más, ya sea que lo definamos con gráficos o lo relatemos en la historia clínica. Eso es variable. La condición gráfica a veces en una sola mirada nos permite tener un pantallazo. En este gráfico funcional, por ejemplo, los rombos significan cuidadores principales, donde también puede haber estructuras familiares en donde no solo puede haber un cuidador, sino uno o varios. Entonces, estar presentes y atentos. Vínculos más estrechos, vínculos de cierta condición traumática o violenta. De hecho, son elementos o herramientas que sirven para análisis y para detección. Ahí la pasamos. Y yendo también un poquitito para ejemplificar instrumentos concretamente, tener en cuenta que hay una variedad muy grande de instrumentos que nos son útiles para incorporar en la historia clínica y sobre todo en una fase o una etapa en donde uno está más en formación. Estas pequeñas herramientas también son fáciles de agruparlas en la historia clínica. Son rápidas, la escala SARI, por ejemplo, es una de ellas, que sirve simplemente para la detección de sobrecarga del cuidador y muchas veces de sobrecarga familiar, cuando son varios los cuidadores, pero sepan que existen y que se pueden incluir fácilmente en la historia clínica. Lo pasamos a nosotros. Leyendo algunos trabajos cual y cuantitativos, está claramente descrito que todas las habilidades formativas en comunicación desarrolladas dentro del ámbito de cuidados paliativos tienen exactamente una eficacia terapéutica, justamente porque reducen potenciales síntomas en los familiares, potenciales síntomas en los pacientes, además de reducir los síntomas existentes. Muchas veces se habla de que para ser paliativista hay que ser bueno. En realidad, muchos de los trabajos coinciden en esas afirmaciones, pero de ahí surge la necesidad de que esto esté organizado, pautado, planificado y sea parte de una formación. La formación en habilidades de comunicación tiene que ser desarrollada como habilidad en sí y como técnica que también no solo disminuye el burnout, sino que mejora la satisfacción, no solo profesional, sino también en los pacientes y en las familias. Por eso es que capacitar a las distintas disciplinas de un equipo en todo lo que haga comunicación va a redundar en un impacto de eficacia terapéutica, no solo diagnóstica. La pasamos nomás, Mari. La verdad que lo pongo desde el tuyo. Desde el tuyo. Por ahí queríamos compartir un poquitito algunas de las modalidades, yendo más específicamente a las entrevistas familiares. Existen muchas líneas. En algún momento en Reino Unido se trabajó sobre todo dentro de la atención primaria, en los GP,
todo lo que era capacitación y en modalidad de comunicación en fases de salud, como inicio de lo que se llamó después planificación de cuidados anticipados. ¿Qué hacer si algo sucediera en un miembro de la familia? ¿Cómo detectarlo? ¿Cómo priorizar deseos, preferencias? En función, también como decía Mari, de anclajes o historias que hayan podido darse en distintos momentos en una familia. Y eso se empezó a asociar a que los condicionantes en donde existían planificaciones escritas tenían mayor probabilidad de cumplirse. Y ahí esa línea de trabajo se fue desarrollando cada vez más con la finalidad de que el mismo sistema asistencial en Reino Unido trabaja en la fase final de vida con la planificación de cuidados anticipados, sobre todo en el periodo en que el paciente aún conserva lucidez. O sea, cómo se va actualizando esa planificación anticipada. Esa misma modalidad, trabajada por grupos en España, en Barcelona, fue rescatada y de alguna manera un poquito más acentuada en todo lo que era el estilo de comunicación. De hecho, existen plataformas tutoriales en donde hay formación y capacitación sobre situaciones específicas, familias complejas, entrevistas de alta complejidad, o sea, como para que sepan que esto ha dado como mucha trascendencia en formas y en estilos de cómo armar entrevistas, de cómo seguir pasos de una entrevista y que son útiles como herramientas formativas. En España también apareció el protocolo, perdón que esta diapo está con algunos errores de tipeo, el protocolo de acogida. Arranz trabajó mucho durante más de 2 décadas en este protocolo, tratando de simplificar pasos, lo puso en 5 pasos, primero para definir el momento personal, profesional, cómo validar la información que tienen las familias, de alguna manera cómo pasar al proceso informativo, cómo iniciar preguntas, cuestionamientos, sacar dudas y cómo lograr acuerdos con la familia. Estos pasos en 5, en protocolos, escalones establecidos, también los tomó el área de geriatría para definir toma de decisiones. Perdón, de Fanny, hecho, ¿sabes que no se leen? ¿Podés leerlo que sea una vez cada uno? Porque no se llegan a ver. Perdón. Bueno, uno de los pasos es validar la información, o sea, validar la información que se conoce, perdón, que por ahí no sé si se puede agrandar. No. Espera. A ver, la primera consiste en, hablaba del momento profesional, o como cuando el profesional se conecta con el momento para iniciar una entrevista. Todos sabemos la vorágine en la que estamos, de dónde venimos, apagar el celular, definir el momento, conectarme con lo que tengo que hacer, para qué lo hago, marcando el objetivo y todo lo contextual que hace a una entrevista. Después nosotros lo íbamos a ampliar un poquitito más. La condición de validación, validar todo lo que la familia trae o el grupo trae, qué información tiene, rescatar de ese bagaje de información qué es lo adecuado, lo correcto, organizar lo que no esté, hacer refuerzo positivo o intervenciones proactivas sobre esas validaciones, no refutarlas, tratar de no cuestionarlas o no confrontarlas, y acercarse en función de un vínculo. Siempre, por ejemplo, en Care Doctor, es muy similar cuando lo toma en función de empatizar, ¿sí? O sea, la fase de validación de Arranz puede coincidir con la fase de empatización de la planificación anticipada. El tercer paso es poner en función de la perspectiva y del objetivo que uno se plantea en la entrevista, cómo vamos a informar, cuál es el contenido a desarrollar y a informar, ya sea diagnóstico, ya sea pronóstico, ya sea de seguimiento. Y en función de esto, pasar a un cuarto escalón, que sería las preguntas. Saber qué han quedado como dudas,
de hecho, la cuarta fase puede volver a la tercera en función de que las preguntas pueden hacer retomar parte de la información que no se haya podido dar o que no se haya comprendido, y pasar al último paso, que serían los acuerdos. Todas las etapas coinciden en el resumen, en la conclusión, en tratar de simplificar, como para hacer un cierre, pero intentando siempre definir a qué llegamos. O sea, en todos estos pasos, hasta dónde llegamos, con qué llegamos y qué es lo que dejamos en claro, ¿no? Obviamente que estos pasos parecen como muy enfrascados, muy técnicos, pero la intención es que sean también dinámicos. Esto tiene que ver con la expertise y el desarrollo de que, bueno, en esto, yo lo que me parecía importante destacar que por ahí estos instrumentos en pasos, que todos los ponen en 5, en 7, en 6, en 10, tienen que ver con estructuras formativas. O sea, si vemos esquemas más latinos, son más simples; si vemos esquemas más europeos, son más estructurados; si vemos esquemas más estadounidenses, son mucho más técnicos. Entonces, creo que uno va viendo distintos esquemas, casi todos por pasos, pero teniendo en cuenta que esto es muy dinámico y uno lo trae a la formación más que nada, ¿no? Creo que los estilos de cómo organizar una entrevista se van a ir dando a medida que la experiencia se va mezclando con estos recursos formativos. Bueno, y el tercer ítem, que ahí dejamos un link para un video, este video me lo había pasado Guille, también es una técnica por pasos, los 10 pasos para saber qué hacer y qué decir, y si lo pueden ver en el video, es cortito, pero claramente va dando como lineamientos que uno cuando dice, bueno, todos estos pasos no me los voy a acordar, pero obviamente hacen a la herramienta de aprendizaje. Y creo que la moraleja es, todo esto se aprende, y facilita mucho. En una de las bibliografías hablaba de cuando en una entrevista un médico, sobre todo el médico, más desde su condición técnica, puede decir, esta familia es compleja porque no la puede abordar, no la sabe abordar, no tiene las herramientas para hacerlo, o cuando realmente es una familia compleja definida por todo este entramado que puede tener, ¿no? Entonces, saber que la complejidad puede estar dada por la expertise y la formación propia o profesional, o porque realmente lo sea. Y ahí hay una diferencia. Perdón, ahí esa si querés la pasamos, Mari. Y ahora vamos a lo que hacemos nosotras. Bueno, modestamente y mirando y comparando la bibliografía, con Marisa se nos ocurrió hacer esta propuesta, que después, buscando en otra guía, la encontramos como muy similar, pero bueno, esta es muy caserita. Pensamos en establecer un momento previo a la entrevista familiar, tener eventualmente algunas medidas. Cada uno, la intención es que cada uno lo pueda proyectar en su ámbito de trabajo, ¿no? Como decía Marisa al principio, tener muy claro cuál es la situación de enfermedad del paciente, porque los datos clínicos son esenciales. O sea, uno tiene que tener mucha información clínica para saber qué es lo que tiene que transmitir. Y sobre esto también, cuando nos toca hacer entrevistas entre distintos equipos, tener unicidad en ese objetivo. O sea, si nos toca hacer una entrevista entre un psiquiatra, un médico, una enfermera, un neumonólogo, bueno, que todos tengamos unicidad de objetivo. ¿Qué es lo que vamos a plantear? Tenerlo muy claro. Los objetivos siempre están dentro de la misma sistemática, pueden ser diagnósticos, pronósticos, de seguimiento, de organización familiar, pero tenerlos muy claros. Esa unicidad de objetivos también va a estar dentro de patrones. La bibliografía habla mucho sobre los tipos de patrones. Podemos ser unidireccionales e informativos y muy concretos si vemos que hay familias como muy arborizadas o muy amplificadas en su discurso, o que nos pueden desviar rápidamente del objetivo. Podemos dar una modalidad más deliberativa cuando al revés son familias más calladas, de alguna manera tener un poquitito el panorama en quiénes son menos participativos o más participativos.
Definir también los planes de tratamiento, si es que vamos a pautar cómo vamos a seguir, si vamos a seguir en internación, si vamos a seguir en ambulatorio, si va a ser una internación domiciliaria. Y para esto, tener en cuenta algunos tips, que serían, nosotros le pusimos preparar el contexto. Pero esto hace referencia al ambiente. Todos sabemos que el ambiente para una entrevista familiar tiene que ser lo más resguardado posible de interrupciones, obviamente en un lugar que medianamente sea tranquilo. No es lo mismo hacer una reunión familiar en un pasillo que en medio de la sala, o que en una sala especial para podernos aislar un poquitito del medio externo. Tener en cuenta el tiempo, ni entrevistas muy cortas ni entrevistas muy largas. Saber que existe una capacidad de atención, y no es lo mismo si yo voy a hacer una entrevista en función de un diagnóstico que toda la familia está esperando, o de una posibilidad de tratamiento que toda la familia está ansiosa esperando a ver qué dice el médico. Así vamos a tomar una decisión en conjunto sobre planteos que pueda hacer el equipo asistencial y historizar deseos o voluntades del paciente. Tener en cuenta a los participantes. Los participantes pueden ser tanto de la familia como el paciente y la familia. El paciente también puede estar en una entrevista familiar, y saber que uno la puede armar y organizar en función de los deseos del paciente. A veces hay pacientes que no quieren estar en la entrevista y nos transmiten a nosotros lo que ellos quisieran que transmitamos a los familiares. Tener en cuenta los elementos de la virtualidad actuales, o sea, cómo podemos hacer entrevistas familiares presenciales, que obviamente siempre son las más recomendables, pero la distancia, familiares que pueden estar en el exterior, o que por motivos laborales no pueden estar en el hospital o en la casa en donde nos toque asistir, poderse sumar con una herramienta que es la virtualidad. Perdón, Fanny. Sí. Quería agregar tres cositas que se me ocurrieron que van en línea a lo que vienen hablando acerca de lo que es la preparación para la entrevista. Y es la importancia de ver al paciente inmediatamente antes de la entrevista, o sea, minutos antes o una hora antes, como para tener información real de quién vamos a hablar, como para tener esa información actualizada. Otro punto es que 50% de las personas, eso lo decía Eduardo Bruera, son extrovertidas y 50% son introvertidas. Eso no significa que no tengan cosas para decir. Entonces, tal vez a los introvertidos hay que llevarlos o motivarlos para que puedan expresar lo que sienten si quisieran hablar en ese momento. Y por último, se me ocurre en este momento la importancia de convocar al médico referente no paliativo, que muchas veces lo hacemos, y después me gustaría que comenten algo de eso, la importancia del médico que está participando activamente, que no es paliativista, pero que está activamente involucrado en el cuidado del paciente. Sí, y inclusive te diría el que no está actualmente o activamente participando, pero significativamente o simbólicamente es el referente para el paciente o para la familia. Creo que eso también es importante en la convocatoria. Bueno, de ahí nosotros definimos como momentos, para no volver a decir pasos, porque nos parecía que lo de los pasos era como demasiado esquemático, y lo pusimos en 3 momentos, que habitualmente son los clásicos que podemos ver en mucha bibliografía. Ahí no sé si lo puedo pasar, Mari. Yendo a la introducción, un poquito, y viendo mucha de la bibliografía, a veces uno dice, bueno, pero esto nos pasa todos los días, y también obviamente está escrito. Cuando hacemos la presentación, saber quiénes estamos y presentarnos, más allá de que algunos familiares puedan conocer a los que están participando de la entrevista como los que no. Llamarlos por el nombre, figurarnos también qué hacemos, para qué estamos en la reunión, marcar la disponibilidad que tenemos a este tiempo. A veces cuando ya pasamos por entrevistas con familias que son muy extrovertidas o con miembros que son muy extrovertidos, vamos marcando la disponibilidad de tiempo, porque eso también es un registro para organizar la entrevista. Tener a mano la historia clínica, porque también es importante que la familia sepa que esto es parte de un acto terapéutico, de un acto sanitario, y el registro también tiene otra implicancia.
Sobre todo en la primera parte de introducción está la condición de poder evaluar toda la información que existe y saber qué espera la familia de esta entrevista, tener en cuenta eso y saber escuchar. Ahora, ¿qué pasa si la familia no habla, ¿sí? No participa, como decía Guille? Entonces, convocar a eso, empezar con las preguntas, tratando de disparar qué es lo que ven con el paciente, qué es lo que ven con la situación, cómo están transcurriendo esta situación. Ahí la utilidad de las preguntas abiertas es muy importante, pero en los casos en donde no hay una iniciativa activa de los miembros de la familia. Si el paciente Preguntas está presente... circulares, Fanny, también. Para que participen todos los miembros, que es técnica de la terapia familiar, pero pregunta uno por uno de la misma cosa, ¿no? Para hacer lugar. Y creo en esto, cuando uno tiene entrevistas familiares con personas de distintas edades, también tener en cuenta que que uno tiene que restringir más este tipo de preguntas circulares en función de los más jóvenes o de los adolescentes cuando están dentro de la misma reunión, que son generalmente los que vienen más aplacados o con menos dudas o con menos preguntas o con menos iniciativa de poder hacerlo. Bueno, esto, si el paciente está presente, algo que me estoy olvidando, tener en cuenta en la introducción, cuando uno se va a presentar, preguntar sobre la disponibilidad de tiempo, si todos se van a poder quedar a la reunión, si todos van a poder participar, que tenemos una posibilidad de una entrevista de 20 minutos o media hora, que por ahí se puede extender como para que todos sepamos con qué tiempo contamos. Y eso para que no haya una salida intempestiva o brusca, y muchas veces nos quedamos sin saber por qué un miembro de la familia se levanta y se va, ¿sí? Y capaz que es porque llega tarde a su trabajo. De alguna manera tener en cuenta cuestiones un poquito más prácticas y domésticas. Y la otra es tener en cuenta quién está de acuerdo con participar en la entrevista, porque a veces también hay miembros de la familia que son traídos como obligatoriamente a participar de una entrevista. Entonces, saber de que si alguien, y dar o habilitar el permiso a que si alguien no se siente bien en la entrevista, o siente que lo que se está hablando es muy impactante o es de alta sensibilidad, no hay ningún problema en que pueda retirarse y después podemos continuar de una manera más personalizada o más particular en ese caso, ¿no? Como abrir el panorama a que se pueda dar cualquier situación. Bueno, vuelvo, si el paciente está presente, la intención es arrancar por el paciente, no por la familia, ¿no? Ahí viene el asterisco de la situación. Cuando el paciente está dentro de la entrevista familiar, muchas veces o previamente está pautado con el paciente, si el paciente quiere arrancar y empezar a transmitir lo que necesita, o si prefiere que seamos como nexos y traductores iniciales y después él puede empezar a intervenir. A veces actuamos ahí como facilitadores o como nexos de la comunicación intrafamiliar. Tener en cuenta qué aparecen como dudas, qué aparecen como temores para preguntar, como temores para temas a trabajar, ¿no? Ahí nomás pasa la... Mari. Bueno, yendo al desarrollo un poco, en esto, si el paciente está presente, tratar de que todo lo que ha transmitido el paciente pueda ser espejado por los familiares, pueda ser contestado por los familiares, no necesariamente por nosotros, tratar de que haya un enlace en la comunicación entre ellos cuando existe una falta de comunicación interna entre el paciente y la familia o cuando hay deseos del paciente que no son compartidos por la familia. Cuando el paciente no está, obviamente vamos a trabajar eso con los familiares, en cuáles son los por qué y las situaciones que pueden plantearse como acuerdos o como desacuerdos. Tener en cuenta que hay familiares que pueden ser muy directos y necesitar una información directa. Y ahí es donde a veces los paliativistas en nuestro tono, en nuestra forma, en nuestro estilo, muchas veces no caemos como muy directos y por ahí nos pueden entender como que estamos dando vueltas en la situación de lo que queremos transmitir.
Entonces, tener en cuenta que hay familiares que necesitan información más frontal y familiares que necesitan más gradualidad. Y que se pueden dar en una misma entrevista familiares con distintos tiempos de necesidad de información. De alguna manera, tener en cuenta que a veces en una entrevista un recurso válido puede ser mostrar una imagen, o un recurso válido puede ser hacer un dibujo, hacer un esquema, poder hacer una grabación si hay miembros de la familia que no están presentes, y eso facilita la comunicación intrafamiliar. Tener en cuenta que obviamente estamos hablando de situaciones de confidencialidad, ¿no? Y sobre todo ya arrancar con el contenido concreto, qué es lo que se está diciendo, para qué se está diciendo, trabajar en ida y vuelta en función de las necesidades, y chequear todo el tiempo si lo que yo estoy diciendo se comprende y si lo que yo estoy transmitiendo, lo que va transmitiendo el equipo, de alguna manera es acorde o a las expectativas de la familia. Obviamente que es algo que se va midiendo todo el tiempo. Estar atentos a los niveles, sobre todo los no verbales, de la comunicación de los familiares. El familiar que está mirando el celular todo el tiempo, el familiar que está como tratando de mirar a otro lado y no hace contacto visual, los familiares que son excesivamente expresivos, en donde hay que trabajar algunas medidas como de bloqueo para tratar de que otros puedan participar. Tener en cuenta, bueno, lo que ya dijimos de las edades, los más jóvenes, los mayores, y los vínculos que a veces, si se dan familias muy numerosas en una entrevista familiar, puede que salgan algunas situaciones un poquito más conflictivas entre los vínculos, y saber que ahí sí tenemos que gestionar mucho cómo seguimos para que eso no irrumpa y no altere nuestro trayecto o nuestro objetivo en la entrevista, ¿no? Atender siempre la tolerancia informativa, estar atentos a lo que para muchos autores es la verdad tolerable, ¿sí? Hasta dónde nosotros seguimos informando y no paramos, sabiendo de que por ahí el familiar entró en shock y la mitad de lo que dijimos no la escuchó o no la entendió. Tratar de hacer lugar a los silencios funcionales, a la expresión de las emociones, y tener en cuenta que las expresiones son también parte del mensaje y del contenido, que a veces son necesarios que se vivencien intrafamilia. A veces tienen mucho más valor que la comunicación verbal directa. Y estar siempre abiertos a cualquier aporte. Creo que en esto que hablábamos de la posibilidad de un encuentro auténtico, nosotros sabemos que las familias tienen recursos, o sea, no subestimar los recursos de los miembros de la familia, y saber de que muchas veces nosotros nos planteamos un objetivo, por ejemplo, de una organización o de una toma de decisión, y la familia ya tiene todo muy claro, o ya se han hablado en algunos momentos o en otros momentos o en otras etapas, y nosotros cuando vamos a evaluar o a definir un contenido o una toma de decisión, eso ya está totalmente organizado y resuelto, ¿no? Lo pasamos, además, Mari. Ahí no sé si alguien quiere hacer un aporte, algo. Y ya pasando a la última etapa, que para nosotros la planteamos como cierre, pensamos que siempre es importante repasar pautas generales, pero al repasarlas muchas veces nos damos cuenta de lo que explicamos no quedó tan comprendido o tan integrado. A veces no solo es la comprensión de la información o del contenido, sino también la integración, como la integración nos tendría que dar alguna conclusión por parte del familiar, y eso lo podemos evaluar. Saber cómo van a seguir, cómo vamos a seguir los encuentros. Si el encuentro es con un familiar, si el encuentro va a ser con otros miembros del equipo de salud, la periodicidad, si nos vamos a encontrar de acá una semana, si nos vamos a encontrar de acá 2 días, si nos vamos a encontrar en función de la gravedad de la condición clínica del paciente y los cambios físicos, y entonces pautar que la comunicación no va a necesitar por ahí el formato de una entrevista sentados con una longitudinalidad de tiempo, sino que van a ser como momentos informativos un poco más secuenciales. Todo va a depender de la evolución clínica del paciente, pero también de las preferencias del familiar en esa carga de información o en la modalidad de información.
hay familiares que van a preferir una información por ahí más telefónica, hay familiares que van a preferir una información en entrevista o en un momento más organizado, entonces tener en cuenta todos esos aspectos. Y como siempre, registrar todo esto en la historia clínica, porque forma parte de un condicionante no solo de relación, sino de intervención, sobre todo en las tomas de decisiones, en que todo quede registrado, de alguna manera nos habilita a nosotros a que todo lo que se va a intervenir como tratamiento, como seguimiento, en modalidad, está más planificado, ¿no? Dentro de un equipo. Bueno, ya está ahí. Bueno, y para terminar vamos a compartir algunas situaciones, además de la entrevista para evaluación, para planificación de cuidados, cuando por ejemplo se van a continuar los cuidados en domicilio o el pase a un hospice, o toma de decisiones, también en qué situaciones está indicado hacer una entrevista familiar e inclusive derivar a psicología. Por ejemplo, cuando vemos dificultades importantes en la comunicación con el paciente, entre ellos, o cuando estamos frente a un cerco de silencio, ahí estaría indicado hacer una reunión familiar. Dificultades importantes en la aceptación de la situación del paciente, cuando no se puede aceptar o no se pueden ajustar a la pérdida de autonomía, al pronóstico, a la proximidad de la muerte, cuando vemos que hay detención en algún momento del proceso de adaptación. Como decía Fanny, el proceso de adaptación es dinámico, se pone en marcha una y otra vez frente a cada cambio, y en alguno de esos momentos se puede atascar, puede dejar de fluir, ya sea porque se niega, por ejemplo, la situación de enfermedad o la muerte del paciente, porque hay una tristeza desadaptativa que puede ser tomar la forma de un cuadro depresivo, porque no pueden volver a reorganizarse y funcionan de forma caótica y no pueden lograr un nuevo equilibrio como grupo para poder cuidar al paciente. Familias con dificultades de relación con el equipo tratante, o porque no pueden comunicarse bien, o porque hay hostilidad, o porque a veces necesitan más información de la que tienen. Familias con miembros en riesgo, como mencionamos ya varias veces, dificultades para organizar los cuidados, familias con escasez de recursos de algún tipo, creencias, cuando detectamos creencias que dificultan el cuidado. Por ejemplo, hay familias que creen que exigir es bueno para el paciente y que si pone un poco de voluntad las cosas van a salir mejor, o exigir comer, o exigir moverse. Dificultades con el cuidador principal o cuidador referente, sobrecarga, crisis de claudicación. Ahí está muy indicado, y a veces tenemos que hacer varias entrevistas para poder trabajar esta sobrecarga, ver con qué tiene que ver, si tiene que ver con el grupo, si tiene que ver con la persona que cuida, y intentar evitar la sobrecarga o la claudicación. Cuando vemos conflictos también, como mencionábamos hace un rato, entre las tareas vitales y las tareas de cuidado, y cuando lo pide un familiar por alguna cuestión en particular. Y después queríamos, para terminar, compartir algunas frases que a veces para nosotros son indicadores de que es necesario juntarnos y trabajar. Por ejemplo, mi papá no quiere entender que se va a morir. ¿Hay posibilidad de acelerar este tiempo de sufrimiento para ella? Le dieron demasiada medicación, por eso no está comiendo. Desde que le dijeron lo que tiene, Juan no se quiere levantar más de la cama. Hoy no comió casi nada. Si sigue así, se va a morir. No entiende que lo que tiene no se cura y que tiene que dejar todo en orden antes de morir. Si pone un poco de voluntad, se puede levantar y caminar, le va a hacer bien. Estas son algunas frases que recordábamos, ¿no? Que podemos encajarlas en las situaciones que leíamos antes, que uno las toma y las trabaja, porque detrás de todo esto hay alguna complejidad en ese proceso y en ese impacto que tiene la situación de enfermedad en cada uno de los miembros.
Y para terminar, compartir, ya dije 3 veces terminar, ¿a usted le parece? Compartir unas fotos de reuniones familiares. Ay, no, bueno. ¿Qué hice? Igual se ven las fotitos Bueno, de fondo, Mari. no, es que había una pequeña fábula que yo a veces uso mucho con las familias, que se borró. No importa, Eh, contala, Mari, que está bueno. hay un mono sacando un pez del agua y viene otro mono y le dice, ¿qué estás haciendo? Y le dice, lo estoy salvando para que no se muera ahogado, ¿no? Y esto pasa mucho, pero mucho en las familias, donde uno cree que lo que es bueno para uno es bueno para todos, o que cree que sabe lo que es bueno para el paciente, y por lo general trabajamos mucho sobre el hacer lugar y el respetar las diferencias, ¿no? Y legitimarlas. Por eso estaba esa pequeña fábula. Bueno, dejo de presentar. Bueno, muchísimas gracias, chicas. La verdad, excelente la presentación, completísima, muy, muy clínica. Hay muchísimos aplausos que los estamos viendo, corazones, excelente, excelente. Hay algunas preguntas que se fueron volcando en el chat. Si les parece que nos quedan 15 minutos, se las voy leyendo, así aprovechamos el tiempo. Bueno, están llegando mensajes de felicitación. Bueno, nada, disfrutarlos, porque la verdad es que ha sido excelente la presentación. Si bien es un tema habitual que escuchamos y que conocemos, me parece que le han dado como ese valor agregado de la clínica, de la experiencia, de los años, de acompañar familiares, de ser maestras en esto, así que les agradecemos todos un montón que hayan podido transmitir eso, no solamente el saber, sino el saber hacer y sobre todo el saber ser. Gracias. Bueno, les voy acercando las preguntas. Guille preguntó, la primera pregunta, la segunda la respondieron, así que no la voy a hacer, pero la primera es ¿cómo identificamos al cuidador principal? Es principal para el paciente, es principal para la familia y es principal para el equipo. Y voy a agregar a esa pregunta otra que viene más abajo, pero que también está en referencia, que agrega Vanina Gómez, que dice cuidador principal o dice cuidador referente más que principal, porque a veces los vínculos de referencia para el paciente están por fuera del núcleo familiar. Si quieren decir algo al respecto. Yo lo pregunto básicamente para que se puedan explayar un poquito en contarnos cuál es el objetivo de identificarlo, cuáles serían las razones por las cuales uno elige uno y no otro, si bien a veces son varios, pero bueno, nada, para ver si nos pueden dar alguna claridad con respecto a eso. Sí, yo creo que dentro del tema cuidador principal hay bibliografía que lo menciona como referente sanitario o referente de salud, y a veces son dos cosas distintas. El cuidador principal puede ser, como una de las preguntas que dijo Luz, puede ser definido por nosotros, pero la realidad es que uno tendría que identificarlo por quién es el referente para el paciente en sus cuidados. Ese tendría que ser el cuidador principal verdadero. A veces coincide con que es el referente de salud dentro de una familia y puede que no coincida con el referente de salud. Puede que también el cuidador principal identificado por el paciente, nosotros lo veamos con una capacidad de alerta o una capacidad de comprensión o una capacidad de integración a veces muy operativa y a veces también deficiente. Entonces, también en nuestra evaluación familiar, nuestra función también es detectar qué personas o qué otros miembros pueden ser funcionales para, no para reemplazar al cuidador identificado por el paciente, sino para hacer refuerzo y potenciar ese pequeño sistema de cuidado. Entonces, tratar de evaluar vínculos, referentes para el paciente, operatividad de esos cuidadores, nivel de agotamiento. O sea, creo que son muchas aristas para definir, que no quede nomenclado solo en un nombre, ¿no? Muchas veces también se arman pequeños sistemas de cuidadores.
Y esos cuidadores, cuando pueden reemplazarse, pueden organizarse, pueden ser más funcionales a un esquema de cuidado, sobre todo a largo plazo, es bárbaro. Ahora, cuando esos pequeños sistemas de cuidadores son disfuncionales, no tienen buen vínculo, se genera una situación más caótica, ¿no? Pero creo que está en nosotros poder identificarlos. Creo que no es solo ponerle el rótulo o el nombre, sino identificar la funcionalidad y la operatividad y saber que un cuidador principal puede declinar, decaer, cortar vínculo, irse, migrar, aislarse, retirarse de la situación y ser reemplazado por otro o no ser reemplazado. Entonces, tener en cuenta todas esas aristas del camino que puede seguir un cuidador. Y también, Fanny, agregar que el cuidador principal puede estar dentro del grupo de vínculo biológico por alianza, también igual puede estar afuera, digamos, como recién comentaban, o sea, dentro del entorno significativo del paciente puede coincidir con algún vínculo biológico de alianza o no. En la mayoría de los casos, por lo general, coinciden, ¿no? Pero también hay casos que no. Bien, gracias. En relación a eso, algo dijiste, Fanny, y hay una pregunta que hace referencia a la cuestión de la claudicación. Si bien es todo un tema, no sé si quieren decir, vos lo ubicaste como uno de los motivos de consulta, Marisa, que requieren como de la intervención. No sé si quieren decir algo en relación a esto. No, que a veces es una de las cuestiones con las que nos encontramos en los que cuidan, la sobrecarga del cuidador cuando vemos que ya presentan síntomas, ¿no? Que está afectada la salud, el estado de ánimo o la percepción que tienen de cómo está el paciente, si tiene los síntomas controlados o no, o lo que es crisis de claudicación, que es cuando la familia declina los cuidados, y que para mí son situaciones sumamente complejas, ¿no? Porque por lo general se entrelazan estilos de personalidad o mandatos de a quién hay que involucrar y a quién hay que proteger y que no se involucren los cuidados, entonces alguien queda absolutamente sobrecargado, o personas que tienen un estilo más evitativo, entonces no se involucran. Por lo general son situaciones complejas que responden a varias cuestiones y que es muy importante, sí, trabajarlo primero para que se alivie la persona que está sufriendo por eso, y también va a repercutir en el cuidado del paciente y en que todos estén más aliviados y mejor. No sé, Fanny, vos si querés. Sí, creo que también es parte de nuestra evaluación detectar la potencialidad de la claudicación, estar un paso antes, ¿no? O sea, saber cuándo hay formato estructural de recursos funcionales posibles y cuándo sabemos que, ya sea por la evolución clínica, por la demanda de cuidados, porque la familia sean dos personas, obviamente que vamos a tener una alta potencialidad de actuar previniendo, ¿no? Lo que ya sabemos que va a transcurrir. Suele ser una situación intensa y como a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, sí, esto de ir un paso más adelante. Bien, gracias, chicas. Michelle pregunta, ¿qué piensan de poder diseñar varias entrevistas por subgrupos en familias muy conflictivas o muy peleadas? Cuando consideramos que reunir a todas las partes puede ser más perjudicial que beneficioso, y de qué manera lo llevarían a cabo para poder generar eventuales acuerdos. Esto es cuando hay mucha dificultad en el vínculo entre los familiares. Sí, si querés yo arranco, Mari, vos complemento. Gracias, Mish. Me parece que es súper pertinente porque algo que se presenta mucho, sobre todo en familias numerosas, con distintos niveles de disfuncionalidad, creo que uno tendría que separar por partes. Si me encuentro en un ámbito privado, si me encuentro en un ámbito público, si estoy dentro de un equipo que asiste en cuidados paliativos, si trabajo solo o si trabajo con un equipo muy pequeño, para tener una realidad de alcance de las intervenciones, o sea, hasta dónde voy a poder llegar. Por otro lado, evaluar si esa familia o la disrupción o la disfuncionalidad de esa familia, en qué medida le impacta al paciente,
o forma parte de la historia que puede tener esa familia. O sea, mi objetivo no va a ser modificar la historia de esa familia. Mi objetivo va a ir en función del paciente, de los alcances que yo tengo para su bienestar, para su grado de satisfacción, para que la evolución de su enfermedad en el momento que le toca transcurrir sea lo más, o la etapa de mayor bienestar posible y de mayor alivio de sufrimiento, si se quiere, en sus vínculos, ¿no? Pero no voy a modificar la historia de la familia. Creo que eso también es definir los alcances, como para tener en claro recursos y expectativas, ¿no? Perdón, Fanny, eso sería como si el conflicto tiene que ver con que hay diferentes miradas de cómo cuidar mejor a papá, o hay un conflicto previo que condiciona el accionar confrontativo de los miembros, ¿no? Esa sería la diferencia, me parece. Claro. Si realmente el grado de conflictividad que existe en la familia impacta en la condición de bienestar del paciente. ¿Sí? Si eso va a condicionar que el paciente sufra más o sufra menos, o se pueda cuidar en la casa o no, o sea, va al objetivo de lo que yo quiero pautar para ese paciente. La familia puede seguir su disfuncionalidad, pero si es funcional para los cuidados del paciente, el objetivo está logrado. Y creo que ahí uno, definiendo esos niveles o esos alcances, creo que ahí uno puede diagramar quiénes son las personas que realmente van a poder colaborar o van a poder aliviar lo que el paciente registra como sufrimiento, como disconfort dentro de su entorno, o para qué. Y el armado de reuniones fragmentadas, y uno diría en los subsistemas que pueden estar con conflicto, creo que obviamente ya pasa a otro nivel de estrategia, que también va a depender de la disponibilidad profesional, de la experiencia profesional, de la posibilidad de contar con un psicólogo, de la posibilidad de contar con tiempo también para hacer todo ese engranaje. Pero creo que es posible y cuando se dan las situaciones lo hacemos. De hecho, hacemos las reuniones individualizadas, digamos, por los sistemas que tienen el conflicto en particular, sin ánimo de meternos en la situación familiar y de intervenir en lo que es privado para cada familia, sino simplemente marcando lo que nos parece a nosotros en función del objetivo que seguimos, y a veces, en algunos casos, el paciente puede pedir si existe la posibilidad de hacer de nexo o de conexión con esto. Y a veces nuestra función es solamente retransmitir lo que el paciente necesita que se traiga a colación, y después seguir el camino que fluya. O sea, la familia irá viendo cómo lo maneja, la necesidad de ayuda o de no ayuda para resolver esa dificultad. Bien, bueno, una preguntita más y ya cerramos. Acá preguntan cómo abordarían la situación cuando el cuidador principal se niega a hacer la entrevista familiar, aun cuando el equipo tratante lo considera necesario. Sí, ahí no sé, Mari, si querés responder. No, en realidad habría que ver bien cuál es la situación, pero por lo general hacemos una entrevista de evaluación, se detecta el cuidador principal, habría que ver por qué se niega en realidad. No sé, habría que ver bien cuál es la situación. Sí, quizás es difícil generalizar, ¿no? Porque Exactamente, en realidad no me ha pasado, me parece, así que alguien se niegue a algún tipo de intercambio, si no se puede hacer con el cuidador principal y el paciente, pero no sé por qué preguntan eso. Si yo me imaginaba que por ahí era un cuidador principal que no esté de acuerdo con hacer una reunión con el resto de la familia, por ejemplo. O sea, como que esas cosas se pueden dar, ¿no? No lo con pensé el por ese lado. Perdón, entendí mal la pregunta entonces. No, creo que uno siempre queda invita, digamos, abierto a pensarlo. Forzar Sí, no podemos forzar a nadie. Exacto. No, pero por ahí es un buen signo de entender que
si es que se niegan a reunirse, bueno, cuál sería la razón por la cual se niegan, y ahí Claro. puede haber un conflicto que no se dice. Se invita, se supone que uno puede tener algún tipo de conversación, esto que dice, de entender por qué no quieren participar. Pero me parece que sería como, Ahí sí, está algo creando que lazos. responde a una causa. Sí. Yo, Ahí está la Mariana, persona. perdón, Mariana. mucho nombre. ¿Querés agregar algo, Mariana? ¿Vos No, pusiste la me pregunta? refiero por ahí cuando el paciente es un niño y el cuidador principal es la madre separada del padre, y el equipo considera por ahí llamar a todos en una situación ya de final de vida, y la madre se niega a convocar al resto de la familia. Bueno, yo ahí trabajaría mucho con esa madre, digamos, para ver cuáles son las causas, para explicar por qué lo hacemos, cuáles son las cuestiones de cuidado, por qué queremos hacerlo, para qué serviría. Pero en principio, como uno no puede forzar absolutamente nada, vamos despacio, invitando y tratando de desarmar cuál es el motivo que lleva a una postura tan rígida, ¿no? Sí, que de hecho si dentro de lo que evaluamos existe una total rigidez y no hay apertura a plantearlo, creo que también en ese sentido uno puede hacer una entrevista familiar con la madre en este caso, planteando la situación, pero dejar como en claro qué pasa si otros miembros más de la familia, en este caso el padre, ya sea por una cuestión también legal, dentro de la Declaración de los Derechos del Niño, se plantea también que la información corresponde a los dos padres, salvo que haya una situación de distancia legal de alguno de los padres, pero creo que todo eso va enmarcado, ya va trascendiendo de esfera, no solo queda en un acto terapéutico y diagnóstico, sino que va transcurriendo ya a una esfera también más legal, ¿no? Pero es importante clarificar con la madre qué pasa si hay una demanda de apertura de información desde el padre, porque ahí ya claramente el equipo está obligado también a transmitir la información al padre. Yo quería consultar también en relación a eso, en qué modo o si ustedes trabajan con equipos donde hay abogados, porque ya fuera por la creencia a lo mejor que la familia se niega al tratamiento, o por una cuestión de una claudicación del cuidador principal, nos quedamos sin cuidadores posibles, por decirlo de algún modo, y en qué momento se define a nivel terapéutico, a nivel equipo, que es necesario dar intervención a una cuestión legal. Creo que queda más claro, o a mí me queda más claro, cuando el paciente es un niño, porque justamente está enmarcado en todo lo que es el interés superior del niño y la ley, pero cuando el paciente es un adulto, ahí como que me cuesta un poco más pensarlo. Sí, en realidad no llegamos a instancias legales, no sé si de todos los que están, que son muchos con alta experiencia en paliativos, la verdad que no es necesario llegar a una instancia legal, se enmarca dentro de una condición de cuidados en internación, ya sea en internación hospitalaria, pública, o en internación en hospice, hay recursos de internación que suplen el déficit de cuidador familiar, ¿no? Creo que una instancia legal no aporta al proceso, sobre todo de bienestar del paciente. Es más, generar algo más conflictivo dentro de una etapa también de súper sufrimiento, creo que no Y con no otros aporta, ¿no? tiempos también, ¿no? Sí. Porque lo legal tiene otros tiempos. Sí, quiero agregar algo en relación a esto, que, bueno, por suerte no son tantos los casos tan complicados, y que en general ahí hay una patología previa, ¿no? Que esto trasciende y excede a la situación de enfermedad, que probablemente por la situación de enfermedad se agudice. Yo tengo el recuerdo de todos estos años de domicilio, que no fue una paciente mía, pero sí una paciente de una colega que acompañé porque en una situación muy difícil, de un domicilio, una folía en donde la paciente era la hija y la madre no permitía que se la asista, o sea, no permitía que porque una cosa es cuando el paciente está internado, ahora cuando el paciente está en domicilio, en este caso era un diagnóstico psiquiátrico, una folía
Y hubo que hacer en ese caso, en esa situación, digamos, se intentó por todos los medios, no había ningún integrante del equipo que pudiera tener acceso a la paciente porque la madre no permitía que nadie ingresara y la paciente necesitaba asistencia. Obviamente que la indicación en ese caso era internar a la paciente, no podía recibir los cuidados en domicilio por esta situación, pero hubo que hacer una exposición civil en esa situación puntual. Pero bueno, la verdad es que fue una en muchísimos años, ¿no? Por suerte. Pero bueno, a veces Sí, necesitamos de es la válido el instancia de ejemplo. ley y de la terceridad. Sí, pero es re válido el ejemplo y en ese sentido también en la asistencia geriátrica. Yo creo que coincide también en ámbitos geriátricos en donde el paciente no está bien cuidado o con todo lo necesario y a veces los cuidadores o las familias no logran definir o enmarcan o cierran la apertura a los cuidados que se les pueden dar desde el sistema. Perdón, hay una cosita que me quedó colgada de una preguntita que vi y que yo me olvidé de decir en función del número de participantes en una reunión. Ah, sí. En muchos videos educativos aparecen, y eso es para tenerlo en cuenta porque creo que va a los fines formativos, no es muy prudente que haya más miembros del equipo de salud que familiares en una reunión. Eso porque se ve mucho en los videos educativos y en la práctica tendría que ser algo equiparable, porque a veces la presencia abruma, intimida y de alguna manera limita la comunicación de las entrevistas. Así que muchos formatos que se ven en videos creo que tienen solo la funcionalidad formativa o educativa, que en principio en la práctica no es muy recomendable, que haya un número lógico de miembros del equipo que no supere en demasía el número de familiares. Bien, vale la aclaración. Gracias, Fanny. Bueno, yo veo algunas manos levantadas. Lo que pasa es que no quiero respetar el tiempo. Bueno, nos quedan algunas preguntas, pero me parece que será la oportunidad de volver a convocarlas y retomar, quizás desde donde dejaron y por ahí con algunas preguntas, algún otro espacio en donde podamos seguir pensando juntos el valor de las entrevistas familiares, de las herramientas que tenemos para acompañar a las familias en cuidados paliativos y bueno, y de cómo seguir formándonos en esto que es lo que todos queremos. Así que muchísimas gracias, chicas. Muchas gracias a todos por participar. No, gracias a ustedes. Gracias a Les todos los cuento que que se quedaron llegamos a a escuchar. 97 integrantes, casi hasta el final, así que todo un éxito. Perdón, Bueno. Luz. Chao, muchas perdón. gracias. Yo recibí la invitación de casualidad. Chao, Mari. ¿Cómo puedo hacer para que me tengan en la base de datos? Bueno, ahora si querés, mándame por el Messenger, mándame tu mail y yo lo agendo y te llega la próxima. Perfecto, gracias. Bueno, Bueno, muchas los gracias, chicas. despedimos. Guille, No, sí, ¿te agradecerle parece nada que más estamos? a Fanny y a Marisa por la predisposición y la excelente presentación. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, los A esperamos ustedes, a muchas todos. gracias. No, por favor, los esperamos el próximo mes, el último lunes de agosto. Vamos a tener de invitada, ya voy spoileando el Ateneo Agosto, con dos grandes nutricionistas referentes, en donde vamos a trabajar el valor y las herramientas que tenemos de nutrición en cuidados paliativos. Así que quedan todos formalmente invitados. Bueno, nos vemos la próxima. Guille, tenés que dejar de grabar, no te olvides. Un beso. Gracias. Chao, chao.